Muy buenas noches. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez en el nombre bendito del Señor Jesucristo. El propósito de esta transmisión es compartir un mensaje de Dios para su vida que traerá bendición no solo para usted, sino para toda su familia e inclusive repercutirá en el mundo académico, en el mundo laboral, en el mundo económico. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le ministre en esta hora, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Quiero compartir una porción de la Santa Biblia que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, versículo número 16 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Repito el pasaje de la Biblia que ya empecé a leer en este momento. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. En este momento voy a leer el versículo número 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos están aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó que con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel,